Estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot y este es un segundo vídeo dedicado al rincón temático que tenemos dedicado, valga la redundancia, al Pegaso Z102. Para hacer este segundo vídeo, ya aprovechando el desmontaje de la exposición, hemos reunido todos los Pegasos, dado que teníamos alguno ubicados en las vitrinas cronológicas y que incluso en este nos habíamos dejado dos que tenían que haber estado en las vitrinas cronológicas del año 54 y 56, hemos aprovechado que estamos desmontando para reagruparlos todos y hacer un nuevo vídeo de recapitulación. Bueno, comentábamos en el primer vídeo que sobre estos coches había habido mucha documentación, mucha bibliografía en los últimos 25, incluso 30 años, y la comparaba con el último libro, sobre todo de Manuel Laje, en el que digo que hay información contrastable, y sobre todo me refiero al tema ingenieril, porque efectivamente ahora mismo tenemos acceso a los archivos originales de la empresa, que probablemente los otros libros también vivieron de legajos de esos archivos, pero ahora desde el punto de vista más ingenieril y además enfocado el libro a ese punto de vista, con lo cual cubrimos un poco esa carencia que teníamos en los libros anteriores, que a lo mejor no era la finalidad, sino era más libros de historia y pensados para divulgar el fenómeno que había sido el Pegaso en su momento. Y que hicieron una gran labor porque a mí, por ejemplo, me descubrieron, yo leyendo la primera edición del de Mosquera y Comagros, pues conocí a la figura de Ricard y conocí a Pegaso y bueno, yo que era un estudiante de ingeniería en aquel momento, pues para mí fue una revelación. Y esa labor pues está ahí y es indiscutible y maravillosa. Además son libros de muchísima calidad en cuanto a la edición, que fueron bueno, pues algo novedoso en español. Después hubo mucho más bibliografía y se trata de ir construyendo todos un edificio que se había ido desgajando a lo largo de la historia, desde el principio de cuando se dejaron de hacer los coches, y yo creo que sin ninguna voluntariedad y sin ninguna intención, pues simplemente se fue perdiendo la historia, igual que se fue perdiendo componentes y coches y piezas, por simple dejadez y por la simple dinámica de lo que era aquel país y pues una empresa pública como era Pegaso en aquel momento. Y así es, estos coches fueron construidos por una empresa pública. Estos coches de carreras, estas maravillas, fueron construidos por una empresa pública. Vamos a recapitular otra vez el tema de las carrocerías, igual que en el primer vídeo. Tenemos los Serra de primera serie y segunda serie. En primera serie habíamos visto que se había utilizado este coche, el verde, para el rodaje de una película que se tradujo al español como Aventura para dos y que en realidad el título original era A Spanish Affair. Y bueno, pues que yo decía que era el título americano mucho más alusivo a lo que era la realidad de la película, ¿no? Donde un dandy americano pues viene y se liga a la española, que es Carmen Sevilla. Os había comentado también que este coche, una unidad como esta, había estado en posesión de un novillero gallego, Celita II, una versión que había sido largada aquí en Lugo por alguien que lo había tenido anteriormente y le había puesto un motor Barreiros diésel. Y con ese coche alargado con motor Barreiros diésel, la cuadrilla del torero, del novillero Celita II, que era pariente del único matador de toros que había tomado la alternativa gallego, que era Celita, Alfonso Cela, Celita I, o vamos, Celita sin más. Y a día de hoy esa unidad está en el Museo Nacional del Automóvil de Salamanca. Este es una segunda serie de Serra. Aquí tenemos los bisiluros, que en realidad es uno solo, ¿no? Probablemente en el primer vídeo no aclaré ese tema. En realidad son el mismo coche con distintas evoluciones. Solamente hubo un bisiluro. Y a día de hoy no existe nada de ese coche. Y probablemente, también decía que el coche era el mismo, que todos los coches eran el mismo,
pero sí podemos decir que realmente ganan el mismo en cuanto a motor, chasis, transmisión, etc. Si podemos decir que hay un coche un poco diferente, realmente es el bisiluro, porque se modifica el chasis para poder retrasar el motor y se cambia un poco el layout y la configuración del coche. El cúpula, recordamos que es un coche pensado para Le Mans, específicamente, y los bisiluro también habían sido pensados para Le Mans. Lo que pasa es que no llegaron a estar, bueno, digamos que se optó una vez que se probaron por no llevarlos a Le Mans, porque se creyó que no estaban preparados para competir allí. Después se optó utilizarlos para conseguir el récord de velocidad en tierra, para coches de serie, y en carretera, y se llevaron a Bélgica para en el lugar donde se hacían los récords de velocidad, pero finalmente no se pudo usar y se usó a cambio uno de las unidades Touring, uno de los 3 que se habían fabricado para las 24 horas de Le Mans del 53, que es la unidad que tiene el volante a la izquierda, que es este, que después estuvo en la Panamericana y bueno, previamente estuvo en la Volta a Cataluña y después en la Panamericana. Aquí tenemos todas las carrocerías que hizo NASA con fines deportivos o de desarrollo. Aquí, viendo todos estos coches juntos y viendo que se fabricaron en Barcelona por NASA, nos da una idea de a qué nivel se le daba importancia a la competición. Lo que decíamos, una empresa pública que le dé esta importancia a la competición es algo inaudito, pero solo se justifica por la creencia clarísima de Ricard en que los coches y los ingenieros, teniendo que afrontar los desafíos de la competición, el aprendizaje y el desarrollo era muchísimo más rápido. Entonces es como una inversión pues, en otra cuestión versus hacerla en competición. Y está claro que en competición pues el aprendizaje es exponencial. Entonces, el coste, pues no sabemos el retorno de inversión, pero es muy probable que todo lo que supusiera el desarrollo de estos coches era barato con relación a lo que sería formar estos ingenieros pues, de otra manera, o simplemente el carecer de ellos. Eso sí que es caro. Fijaros, ahí tenemos 2 coches que corrieron en la Copa Mundial del 55, estos dos, el 62 y el 92, y este en Pedralbes en el 54, en una carrera de Sport que se hizo coincidiendo con el Gran Premio de España. Este coche, según dicen, se cronometró al final de la recta de Pedralbes a 300 km/h. Eso decía Celso Fernández, que es el que va al volante. Ahí tenemos el 54 con el que se participó en el Gran Premio de Mónaco del 52, con los colores reglamentarios de España, todo coche rojo, capó amarillo. Tenemos 2 versiones del Cangrejo, una que se hizo específicamente, una barqueta que se hizo específicamente para la subida a la rebasada, ligereza absoluta. Y aquí tenemos los Touring, que digamos hay 2 tipos. Uno del que se hicieron 3 unidades, que era la barqueta para Le Mans, 2 con el volante a la derecha y 1 con el volante a la izquierda. Ahí tenemos solamente uno de los del volante a la derecha, el otro participó en Le Mans con el dorsal número 29, ese es el de Le Mans también, eran 2, 28 y 29. El tercero, con el volante a la izquierda, también iba a ir a Le Mans, pero hubo un incendio en fábrica y pues parece ser que no estuvo preparado para ir a Le Mans y no fue. Después lo reutilizaron, poniéndoles parabrisas y esa capota para la Volta a Cataluña del 54. Conducido por Julio Rey. Y finalmente a final de año se fue a México y con él se compitió la carrera panamericana con Antonio Palacio al volante. Con accidente, cuando era quizás la mejor actuación de un Pegaso en una carrera internacional, compitiendo entre los 5 primeros en varias de las etapas y probablemente dando guerra en la general, pero el accidente pues lo paró todo. Además el coche se destrozó mucho,
Palacio rompió una pierna, bueno, pues no pasó nada, pero pudo haber pasado. Y luego tenemos el Panamericana, que se pensó para la Panamericana del 53, pero no llegó a tiempo, no se construyó a tiempo. Y por tanto, pues tampoco llegó a competir. Son todos coches con la misma base y realizados en el año 53. Los 3 Barquetas a principio de año y el Panamericana a final de año. Aquí tenemos una lámina oficial de ese coche. Aquí tenemos los Touring, todos pensados en principio para calle, aunque tenemos la versión estándar, la primera serie, con compresor, que utilizó Juan Fernández en la Volta a Cataluña del 56. Sabemos que es el coche más abundante. Estos son, entre todos, pues son 30 unidades o algo más. Tenemos el Touring panorámica, con el cristal que permite mirar hacia los lados, por eso de la denominación de panorámica. El Trill, que es una berlineta de seguridad, con un experimento, pensada para experimentar cuestiones de seguridad, el arco de seguridad, llevaba cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Como dijimos también en el primer vídeo, esta empresa, la empresa nacional de autocamiones, se hizo sobre lo que fue la antigua fábrica de Hispano-Suiza, digamos al que se le compró de una manera más o menos forzada a la familia Mateu, lo que es la fábrica, los utillajes, etc. El nombre quedó en manos de la familia, el nombre Hispano-Suiza. Y sobre esta fábrica se hizo el Z, Centro de Estudios Técnicos de Automoción, y se desarrollaron los Pegaso automóviles ahí. Habíamos hablado pues, de que todo era una pieza más del engranaje, porque se pretendía hacer camiones, autobuses, vehículos industriales, vehículos agrícolas, etcétera. El Z102 era el código de los coches deportivos. A día de hoy, en esa ubicación, existe lo que es el edificio, digamos, de la entrada, del que tenemos ahí una reproducción de la puerta. Y a día de hoy, pues ahí parece ser que hay una comisaría de la policía local, instalaciones de bomberos y el parque de la Sagrera. Bueno, por último cerramos con la carrocería Sauchic, con estas 2 versiones de la primera serie y las 2 versiones de la segunda serie. Aún hay una última carrocería que tiene la trasera un poco diferente, sin esas aletas tan prominentes, que es la que está en la colección de Ferreira en Vigo, de color negro, precioso también. Aquí vemos el mítico Sauchic Coupé de primera serie, tapizado con piel de leopardo auténtica, a petición de la clienta, que era una chica. Ahí la tenemos con su traje a juego con la tapicería. Bueno, y nada más. Es el último regodeo en la exposición y creo que cerrar con Pegaso y hacer un segundo vídeo sobre Pegaso merecía la pena. Por cierto, un detalle que se me escapó también en el primero, que dije que este coche se le habían puesto las barras pensando en la Panamericana, porque en el 52 había habido accidentes de un Mercedes atropellando un zopilote. Yo dije un ocelote. Un ocelote es un felino, y el zopilote es una especie de buitre, que fue lo que atropelló el Mercedes famoso. Y nada más, con esto cerramos el vídeo. Gracias a todos.